La hipocalcemia, para empezar a hablar de hipocalcemia, tenemos que saber definir la hipocalcemia. Es una condición en la cual los niveles de calcio iónico o calcemia total, que debe tener normoalbuminemia, que ya lo voy a explicar más adelante, se encuentra por debajo de los niveles de referencia, o sea, 8,5 a 10,5 microgramos por decilitro según los valores de este hospital. Para hablar de hipocalcemia tenemos que saber que el calcio es el catión más abundante del organismo, un 98% se halla en el esqueleto óseo y tiene un papel muy importante en todo lo que es excitabilidad neuromuscular, transmisión del impulso nervioso, estabilización de las membranas celulares, coagulación, respuesta inmune, entre otros. Y de esto, cuando se dice que juega un papel fisiológico importante, porque todas los síntomas que va a tener el paciente en caso de una hipocalcemia repercuten sobre estos sistemas. La concentración que ya dije es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, plasmática, del calcio total. Bueno, ¿cómo se distribuye el calcio? Un 99% en el esqueleto y 1% en líquido intravascular, intersticial e intracelular. Tiene varias fracciones el calcio, una que está unida a proteínas, que es un 40%, a la albúmina, y un calcio que es ionizado, que es la única molécula activa, y el no ionizado, que está unida a citratos, sulfatos, bicarbonatos y lácteos. ¿De qué depende la regulación del calcio? Debe existir un equilibrio entre ingreso y egreso a nivel intestinal, renal y óseo. ¿Y de qué depende esto? De la hormona paratiroidea, de la vitamina D y la calcitonina. Empiezo a nombrar esto para entender más o menos, para saber los valores normales. El calcio iónico es de 4,5 a 5,4 miligramos, acordémonos que es la parte activa, que no se modifica por la albúmina, pero sí se modifica en dos condiciones especiales, en casos de acidosis metabólica y en casos de alcalosis metabólica. En casos de acidosis metabólica, disminuye su unión a la albúmina, entonces el calcio aumenta, iónico aumenta, y en casos de alcalosis metabólica, el calcio iónico disminuye. Bueno, como dije anteriormente, los cambios en los niveles de albúmina actúan en la calcemia total. Por ejemplo, si tenemos un valor normal de una albúmina es de 4 gramos, por cada gramo de albúmina se unen 0,8 miligramos por ciento de calcio. Si tenemos valores inferiores, hay que hacer una cuentita, que es sumar 0,8 miligramos de calcio por cada gramos por ciento. Ejemplo, si tenemos una calcemia de 7,4 con una albúmina de 2, tenemos que sacar el calcio corregido, que nos va a dar el calcio real que tiene el paciente. Sería 0,8 por 2, que es la albúmina, más 7,4, que sería la calcemia que nos da por laboratorio. Pero tendría una albúmina, un calcio total de 9, o sea, no necesita corrección porque este es el calcio corregido con la albúmina. La etiología depende de la paratormona, por ejemplo, en un hipoparatiroidismo, que hay muchas causas de hipoparatiroidismo, puede ser por déficit de vitamina D, por una hipomagnesemia. Las hipomagnesemias severas también dan hipocalcemia, se acompañan, y ciertos fármacos como bifosfonatos, calcio antagonistas, quimioterapia, la fenitoína, que se usa mucho. Bueno, las glándulas paratiroides son unas glándulas que están en número de 4 y se ubican en la parte anterior del cuello y por detrás de la glándula tiroides. Por eso, cuando hay una cirugía a nivel de cuello o radioterapia o alguna incisión a nivel del cuello, se puede
producir una alteración en estas glándulas, irritación en algunos casos, o extracción o supresión en el caso de una tiroidectomía total, que pueden llevarse dentro de la, a veces está en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo de la tiroides están metidas, entonces es muy difícil cuando sacamos la tiroides no llevársela puesta. Bueno, estas glándulas producen la paratormona, que es una hormona que regula el calcio a nivel del organismo. Entonces, cuando el nivel de calcio en sangre disminuye por cualquier causa, las células de la glándula fabrican y liberan paratormona a la sangre. La paratormona estimula la síntesis de la vitamina D por el riñón, y la vitamina D a su vez aumenta la absorción de calcio en el intestino, lo que ayuda a aumentar el nivel de calcio en sangre. Esto es para entender un poquito la fisiopatología. La paratormona tiene por objetivo mantener la calcemia, entonces cualquier desequilibrio que haya empieza a hacer a nivel renal, induce la absorción del calcio y la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D3, y aumenta la absorción intestinal de calcio y estimula la excreción de fosfato, y en el hueso acelera el recambio óseo. Bueno, los valores de calcio pueden variar según la técnica y el laboratorio. Esta regulación del calcio se corrige a través de la paratormona y la vitamina D. La paratormona aumenta la reabsorción del calcio en el hueso a través de ¿cómo? Aumentando la actividad osteoclástica, y en el riñón a nivel tubular. Tanto la paratormona como la vitamina D tienen un feedback negativo en el aumento de la calcemia, es lo que dije anteriormente. Las hipocalcemias pueden ser por ausencia o alteración en la secreción de paratormona, alteración de la respuesta de la paratormona, una paratormona ineficaz, por ejemplo en caso de pseudohipoparatiroidismo, y alteración en el metabolismo de la vitamina D, que hay muchas causas, que eso los clínicos lo vemos mucho por disminución de la ingesta, por mala absorción, en los pacientes renales crónicos, en enfermedades hepáticas que están avanzadas, en los tratamientos anticonvulsivantes que dije como fenitoína, y en el déficit severo, el raquitismo dependiente de vitamina D. Bueno, en el hipoparatiroidismo o la hipocalcemia, o sea, postquirúrgica, la causa más frecuente es el hipoparatiroidismo, o sea, postquirúrgico sería una de las causas más frecuentes, el postquirúrgico. Puede ser definitivo o puede ser transitorio. ¿Cuándo vamos a encontrar esto? En cualquier intervención del cuello, sea de tiroides, sea de paratiroides, sea una lesión benigna o maligna. En los casos de tiroides tenemos los bocios multinodulares de gran tamaño. En las casos de paratiroides tiene que ser hipocalcemias cuando un hiperparatiroidismo secundario en un paciente con insuficiencia renal, que se decide hacer la sustracción de las glándulas paratiroides por las complicaciones que tiene este hiperparatiroidismo secundario. Y y se debe a la resección de las glándulas y interrupción del aporte sanguíneo de paratormona. La frecuencia es variable, depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, una lobectomía de tiroides puede ser que no haya problemas a nivel de las paratiroides. Reintervenciones, es muy frecuente intervenir en los cánceres de tiroides que hayan recidiva local, entonces se reintervienen y quedan a veces con un hipoparatiroidismo, o sea, una hipocalcemia crónica. El tipo de seguimiento que se realiza, el grupo quirúrgico que opera y el tamaño del bocio. Generalmente la frecuencia es de un 2%. Las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia, como dijimos, tenía muchas acciones, el calcio en todo lo que es la parte neuromuscular, sistema nervioso. Entonces va a tener, a nivel neuromuscular, va a tener aumento de la irritabilidad muscular y puede ocasionar tetania. Los dos signos más frecuentes de encontrar en los pacientes, el signo de Chebostek y el signo de Trousseau, y lo que más refieren los pacientes posoperados son parestesias y calambres, o sea, los que hacen hipocalcemia postquirúrgica.
broncoespasmo, estridor laringio y cólicos intestinal. Eso, cólico, es frecuente ver broncoespasmo, estridor laringio, yo por lo menos no he visto. Y a nivel del sistema nervioso central, irritabilidad, depresión, neurosis, psicosis, síntomas de extrapiramidalismo, convulsiones y hasta pseudopapiledema. A nivel de cardiovascular puede ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva. En un paciente con hipocalcemia se hace un electrocardiograma y vamos a encontrar una prolongación del QT, oftalmológicas, la catarata subcapsular, dermatológicas, bueno, yo creo que esto ya es crónico, impétigo de petiforme, psoriasis, candidiacismo cutánea, que están generalmente en el hipoparatiroidismo primario. Y bueno, y todo lo que es la parte ósea, que es frecuente encontrar como la osteoitis fibrosis quística y la osteodistrofia renal en un hiperparatiroidismo secundario, en los pacientes renales. Bueno, las manifestaciones de acá tenemos, que ya le dije, que es el signo de Chebostek, que es después que un paciente sale de cirugía, se debe controlar esto, aparte de hacerle laboratorio, por supuesto. Si tiene parestesias, se evalúa el signo de Chebostek golpeando la mejilla por 2 centímetros delante del lóbulo de la oreja y por debajo del proceso sigmomático. Si es positivo, hay una contracción ipsilateral del labio superior, pero este tiene baja especificidad y sensibilidad. Hay un porcentaje de individuos sanos que lo pueden presentar y 29 pacientes, 1% de pacientes que tienen hipocalcemia no lo presentan y también se puede dar en hipomagnesemia. El que es más patognomónico, o sea, es que se da un 94% de los individuos con hipocalcemia, solo el 1 o 4% de individuos sanos lo presentan, es el signo de Trousseau, que es la clásica pose de mano de obstetra, que tiene parestesia, tensión muscular y calambres locales. Tiene un espasmo, una flexión metacarpofalángica y una flexión de la muñeca, que se logra poniendo el manguito del tensiómetro a 20 a 30 miligramos por arriba de la presión sistólica durante 3 minutos y se produce este signo de Trousseau. El hipoparatiroidismo o la hipocalcemia postquirúrgica, como queramos llamarla, puede ser transitorio, que dura menos de 6 meses, que se dan un 46% de las tiroidectomías o permanente mayores de 6 meses, que son menos frecuentes. Esto sería lo ideal de hacer para que no salgan con hipocalcemia los pacientes, que no se realiza, es la paratormona intraoperatoria. Se dice que los pacientes con paratormona intraoperatoria menores de 15 picogramos por mililitro tienen mayor riesgo de hacer una hipocalcemia postoperatoria. Y esto podría ayudar a una decisión que se debe tomar intraquirófano, que es el implante de alguna paratiroides, que realmente acá se hace en el esternocleidomastoideo. Bueno, los factores de riesgo para la hipocalcemia postquirúrgica o el hipoparatiroidismo postquirúrgico es extensión de la resección de la glándula tiroides, que ya dije, que depende si es total, se da un 9%. Cómo se hace el tipo de ligadura, o sea, ella es para los cirujanos, el tipo de ligadura de la arteria tiroidea inferior y el número de paratiroides identificadas y preservadas en el acto operatorio, que es generalmente cuando hacen el informe postquirúrgico ponen si se aíslan o no alguna glándula paratiroide, y en el examen anatomopatológico también se incluye. Entonces a uno le sirve como guía para ver cómo va a responder el paciente al tratamiento con calcio. Bueno, para el manejo de la hipocalcemia puse los valores normales. Está el calcio total, que ya dije, el calcio iónico, que depende del laboratorio, el que manejamos acá de 4 a 5, así como 4 miligramos por decilitro. También es muy importante el valor del magnesio, 1.6 a 2,2, y el valor normal de la paratormona
de 15 a 75 picogramos por mililitro. Siempre un paciente que se va a operar de tiroides o de paratiroides, se le hace previo a la cirugía un control, un metabolismo fosfocálcico con una paratormona prequirúrgica, un calcio total, un calcio iónico, fosfatemia, ionograma y magnesemia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Normalizar el calcio sérico para aliviar síntomas de hipocalcemia y prevenir complicaciones, mantener el calcio sérico en un rango normal bajo, corregir la hiperfosfatemia o alcalosis o hipomagnesemia que encontremos postquirúrgico. Las indicaciones se puede dar, depende cómo el paciente salga postquirúrgico, uno se decide si da calcio vía oral o si da calcio endovenoso. Si un paciente entra con para una tiroidectomía total y tiene una paratormona prequirúrgica de 80 y en el postquirúrgico tiene 45 y no tiene síntomas, solamente se pone calcio vía oral. Ahora, si un paciente postquirúrgicamente de tener una paratormona de 80 disminuye más del 60%, el 50% y con signos de hipocalcemia, que ya le dije Chevosteo-Trousseau, se decide comenzar con el calcio endovenoso. También si en el electro encontramos una prolongación del intervalo QT, corregido, o alguna arritmia que no es común. Igual que las convulsiones, yo acá no los he visto. ¿Qué hacemos? Hacemos una carga de gluconato de calcio del 10%, en 100 mililitros de destrozo al 5% endovenoso a pasar en 10 minutos. Otros protocolos dicen que son 3 ampollas de gluconato de calcio en 300 de solución de destrozo al 5% a pasar en 30 minutos o más. El mantenimiento se realiza con el calcio endovenoso, que hacemos 1 miligramo por kilo hora de calcio elemental en 500 mililitros de destroza a pasar a 21 mililitros hora. Se va controlando la calcemia cada 6 horas si el paciente presenta síntomas, y de persistir los síntomas se va aumentando el goteo. De persistir los síntomas a 2 miligramos por kilo hora, y si es necesario puede aumentarse hasta 3 miligramos por kilo hora. El control del calcio total, el calcio iónico y el magnesio se debe hacer de vuelta a las 6 o 8 horas de iniciar el tratamiento. ¿Cómo se realiza el descenso del calcio endovenoso? Si un paciente evoluciona asintomático, está con un goteo, le bajamos la mitad de la velocidad de infusión. Se lo deja por 6 horas y en caso de no presentar síntomas se suspende la infusión, pero siempre antes poniendo el tratamiento, superponiendo el tratamiento oral con el endovenoso, siempre que el paciente no haya quedado con una secuela para tragar postquirúrgica. Generalmente lo damos bien procesado y empezamos con el tratamiento con buena tolerancia. El aporte por vía oral de 1500 a 2000 miligramos de calcio elemental, calcio base, y vitamina D, depende de los síntomas, se puede dar cada 8 o cada 12 horas, 0,25 miligramos, bien. Y si es necesario, se debe corregir la hipomagnesemia, tanto en forma parenteral y a veces se da citrato de magnesio vía oral, que pueden continuar el tratamiento con eso a nivel domiciliario. Acá tenemos la ampolla de gluconato de calcio del 10%, que tiene 46 miligramos de calcio elemental en 5 mililitros. Tenemos los comprimidos de carbonato de calcio, que tienen 1250 miligramos, que equivalen a 500 miligramos de calcio elemental, y comprimidos de vitamina D, que generalmente no hay, que eso habría que tener más seguido por las complicaciones. Bueno, estos son todos los compuestos de calcio y su equivalencia, que ya dije, el gluconato de calcio, que es lo que tenemos acá, el calcitriol, que es 1,25 hidroxivitamina D3, que es un metabolito de
un metabolito activo de la vitamina D que tiene una forma de actuación rápida que dura de 6 a 8 horas, entonces por eso la forma de administración es de cada 6 horas al principio del tratamiento, y los compuestos de magnesio. Hay otras formas de corrección que generalmente se hacen por 15 miligramos de kilogramo de gluconato de calcio en 500 mililitros de dextrosa al 5%, y eso se pasa en 24 horas. Una ampolla equivale a 90 miligramos. ¿Cómo se saca el número de ampollas? 15 miligramos de gluconato de calcio por kilo de peso dividido los miligramos, 90, y ahí nos da el número de ampollas. Si debemos pasar más de 10 ampollas de calcio, se divide en dos veces, cada 12 horas, digamos. Después quería mencionar el síndrome del hueso hambriento, que es una pelea, o sea, no pelea con los cirujanos por ahí, porque hay pacientes renales crónicos en plan de diálisis o trasplantados que volvieron a hemodiálisis y que tienen un hiperparatiroidismo secundario a todo lo que es a su problema renal, y programan urgente la cirugía de la paratiroides, salvo que tenga alguna complicación, muchos dolores, una osteitis fibrosa, pero yo creo que hay que prepararlos al paciente antes de meterlo en una cirugía paratiroides, consensuar con el nefrólogo y poner toda la atención en la preparación prequirúrgica de estos pacientes. El síndrome del hueso hambriento se refiere a una hipocalcemia que es rápida, prolongada, que se asocia a hipofosfatemia y a hipomagnesemia. Se produce por valores bajos de hormona paratiroidea que bajan muy rápidamente, y generalmente se da en posterior a la paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo grave. Es un efecto adverso común, pero que es grave, como ya le dije. También se presenta en pacientes que se les realiza una tiroidectomía. La tiroidectomía, la causa de realizaciones por un hipertiroidismo, el paciente no está bien preparado, entra en una crisis tirotóxica y seguramente nos va a hacer un síndrome del hueso hambriento. Entonces, el riesgo de hipocalcemia post-tiroidectomía es la duración del hipertiroidismo, la cirugía, si se hace o no en estado de tirotoxicosis, la fosfatasa alcalina prequirúrgica como está, si hay déficit o no de vitamina D, la gravedad del hipertiroidismo y, como ya dije, depende de qué tipo de tiroidectomía se le haga. Y la hipocalcemia prequirúrgica y la insuficiencia renal que tenga o no. Bueno, ya dijimos que puede ser transitorio o no el hipoparatiroidismo. Entonces, la medición de paratormona debe ser inmediata. Si esta disminuye un 70% y hay que ver los signos y síntomas. Si es negativo, se da carcio oral. Si es positivo, carcio oral o endovenosa. Si la paratormona es normal, no tiene signos, esto es infrecuente, se le hace un control a las 12 horas y es candidato a la alta temprana. Si presenta signos, el calcio es normal, se hace una reevaluación. Y si el calcio es bajo, se empieza con aportes endovenosos. Bueno, esto es cómo se debe hacer la evaluación. Se inicia el calcio endovenoso, se hace la evaluación del laboratorio a las 6 horas. Si tiene signo, bajar la mitad de la infusión por 6 horas más. Si sigue con signo, continúa con aporte endovenoso, y sin signo, se suspende y se empieza a cabalgar con calcio bioral. Bueno, esto ya dije. Y este es un protocolo, es cortito, ya termino, que es un protocolo para un paciente, ya dije, renal crónico que tiene un hiperparatiroidismo secundario. Es muy importante hacer un aporte previo de calcitriol 0,1 miligramos por día o postdiálisis, o 1.5 a 2 microgramos endovenoso postdiálisis, que acá en diálisis tienen ampollas de calcitriol. Se debe administrar quelantes de calcio en prevenir la hiperfosfatemia y la hipercalcemia, y evaluar el baño de diálisis
que debe ser pobre en calcio, y el monitoreo de calcio y fósforo 2 veces por semana previa a la cirugía. En el postoperatorio inmediato se debe monitorear el calcio sérico cada 4 a 6 horas y el potasio sérico cada 24 horas. Ya dije los signos de Trousseau-Chebostev. Y bueno, lo mismo, si aparece hipocalcemia, gluconato de calcio endovenoso. Si es leve, de 8 a 9 miligramos, dar 2 a 4 ampollas en 500 de solución de destroza al 5% en 24 horas. Y si es grave y aparece tetania, bueno, lo que dijimos, si es más de 20 a 30 ampollas, dividido en 2 dosis. Bueno, esto es en la primera sesión de hemodiálisis, y en las siguientes 3 semanas se debe seguir muy cerca al paciente y evaluar la administración de gluconato de calcio en las últimas 2 horas de la sesión, especialmente si el calcio previo era menos de 7, el calcio total, digamos. A los 4 o 5 días ya se va espaciando los controles de calcio. El calcio iónico cada 3 días, se hace control de fosfatasa, fósforo y calcio sérico cada 72 horas, el magnesio cada 7 días y la paratormona cada 4 en los días 4 y 5 postquirúrgicos.